El silencio más denso no es la ausencia de sonido, sino el vacío que deja el grito que se niega a escapar. Esta es la única verdad que le queda a Elara, una viuda cuya vida se ha reducido a un monólogo de culpa y un horizonte de polvo y hierro. A sus 40 y tantos años, era un fantasma en el pequeño pueblo minero, un lugar donde la oscuridad de la noche no era de una negrura absoluta, sino de promesas rotas y secretos enterrados más profundo que el carbón. Su casa, una vivienda aislada donde el viento silbaba con melancolía, era un espejo de su alma, vacía de calidez, al borde de un abismo físico y moral. La muerte de su marido, un poderoso líder sindical, se registró como un lamentable accidente laboral. Pero para Elara fue la firma de un crimen que solo esperaba la prueba escrita. Vivía bajo la sombra de un ruido que nadie más parecía oír. Cada noche, proveniente de las instalaciones de la compañía minera que asfixiaban la ciudad, un crujido metálico, lento y casi inaudible, arañaba la superficie de la normalidad. No era el sonido del trabajo, sino de la fricción, el lamento de una estructura que se derrumbaba bajo un peso insostenible. Para Elara, ese sonido era la voz de su marido, un susurro persistente que le decía que la justicia no solo era ciega, sino también sorda. Era el sonido de una carga que no supo o no pudo llevar cuando él aún vivía, y ahora se había convertido en la única banda sonora de su inútil vigilia. El cuerpo de su esposo yacía bajo tierra, pero el miedo de Elara seguía vivo y palpitante, un parásito emocional alimentado por la certeza de que el poder que lo había silenciado aún tenía hambre. Aquel hombre había luchado contra la avaricia del Consejo de Administración, advirtiendo a todos sobre los riesgos y la corrupción, y ella, consumida por la rutina y la negación, había subestimado la amenaza. Ahora, el peso de su inacción era su grillete, un peso mucho más insoportable que cualquier culpa impuesta por extraños. No temía a la compañía, sino a sí misma, la mujer que se había permitido el lujo de la ceguera. ¿Qué se oculta realmente tras el polvo y el silencio de aquella mina? ¿Qué le costó la vida a un hombre honrado y qué está a punto de devorar esa misma oscuridad? El chirrido metálico nocturno no era un sonido casual, era la cuenta atrás para una revelación que lo cambiaría todo, y Elara sabía que la única forma de acallarlo era descubriendo la verdad que anunciaba. Una promesa de misterio y conflicto flotaba en el aire. No buscaba venganza, sino la liberación de una ciudad, de un recuerdo y, sobre todo, de su propia alma afligida. Si te gustan las historias reales e intensas, regístrate ahora. Lo que viene después te sorprenderá. Elara vestía la melancolía como un pesado manto. Sus ojos, antaño de un azul vibrante, ahora reflejaban el tono apagado del árido paisaje que la rodeaba. 43 años de historia se resumían en la viuda del minero, una etiqueta que la aislaba más que las alambradas de la compañía. Su esposo, Jonas, había sido la voz de los desfavorecidos, el hombre que se atrevió a alzar el puño contra el gigante de acero y hormigón que absorbía la vida de aquella tierra. Con su muerte, no solo se apagó la voz, sino que la esperanza de la comunidad se marchitó, y Elara se sintió como la solitaria guardiana de una llama casi extinta. El dolor no la había destruido, pero la había cristalizado, convirtiéndola en una figura de silencio y resistencia pasiva en un mundo de ruido y corrupción. El pueblo de Poeira Rica, como se le llamaba con sarcasmo, era un mosaico de casas de ladrillo visto y techos desvencijados, todas frente al majestuoso y amenazador complejo minero. La compañía minera era el corazón y el veneno del lugar, dictando el ritmo de las horas, la variación de las temperaturas y la profundidad de la miseria. Económicamente dependientes,
Los residentes habían cambiado el derecho al aire limpio por salarios míseros, viviendo bajo la constante neblina de 1900. Partículas de mineral que se les pegaban a la piel, a la ropa y, sobre todo, a la conciencia. Era un lugar donde el sol nacía rojizo, no por la belleza del amanecer, sino por la suspensión tóxica que flotaba en el aire. Los sonidos de la ciudad eran una sinfonía de opresión. El zumbido constante de las máquinas extractoras, el chirrido intermitente de las cintas transportadoras y, más cerca, el crujido ya familiar de la estructura desequilibrada. El olor era una mezcla inseparable de diésel, azufre y tierra húmeda que en realidad nunca parecía limpia. Elara inhaló ese aire denso, sintiendo la textura áspera del polvo en sus labios, un recordatorio constante y físico de la intrusión del trabajo en su vida personal. Su casa, aunque limpia, nunca se libraba de esa fina capa gris que cubría los muebles y las aspiraciones. Se movía por la casa con una lentitud deliberada, cada paso un desafío a la fuerza de la gravedad que parecía arrastrarla hacia abajo. Su única compañía era Lume, el síntesis perro mestizo que percibía la tensión en sus hombros y la seguía como una sombra fiel, siempre echado cerca de la puerta, como si esperara un regreso que nunca llegaría. La mirada de Elara estaba fija en el relicario de madera tallada que Jonas le había regalado en su último cumpleaños, un pequeño objeto de valor aparente, pero que ella custodiaba con el celo de un tesoro, sin saber lo que realmente representaba. Lo que más temía Elara era la confirmación de que su dolor era estéril, que la muerte de Jonas había sido simplemente una estadística para los poderosos, y no la tragedia que la había desfigurado. Temía que, al buscar la verdad, solo encontraría el vacío de la indiferencia sistémica y que su lucha se convertiría en un eco solitario. Este temor la había paralizado durante meses, transformando su dolor en resentimiento contra la misma valentía que admiraba en su esposo. Tenía miedo de ser olvidada, pero, sobre todo, de ser recordada solo como la viuda impotente que presenció la aniquilación moral de su gran amor. Las escasas interacciones sociales de Elara se limitaban a la tienda de comestibles del señor Osorio, donde las miradas de los vecinos oscilaban entre la compasión respetuosa y una cautela disfrazada de miedo. Sabían que hablar con la viuda de Jonas atraería la atención indeseada de la compañía. El silencio de la comunidad era tan cómplice como la propia mentira, un acuerdo tácito de supervivencia a cambio de la verdad. Este aislamiento social era la armadura y la prisión de Elara, reforzando la idea de que la verdad era un lujo que solo los muertos podían permitirse. Anhelaba con desesperación la paz que la verdad le traería, la paz que finalmente le permitiría llorar sin el peso de la culpa. Quería demostrarle a Jonas, donde quiera que estuviera, que su valentía no había sido en vano. Este deseo no era solo de justicia legal, sino de redención personal. Quería demostrarse a sí misma que era digna del legado que él había dejado, que no era solo una espectadora cobarde de su propia vida. Este era el motor silencioso que la impulsaba, una necesidad imperiosa de transformar el dolor en propósito. El contraste entre el paisaje exterior y el fuego interior de Elara era abismal. Mientras el sol desteñía la pintura de su casa y el polvo cubría la hierba seca, una furia gélida se encendía en su interior. Repasó mentalmente su última discusión con Jonas, la noche en que él le advirtió sobre los documentos cruciales, la noche en que ella, agotada, le pidió que lo dejara pasar. Ese recuerdo era una punzada constante, la herida abierta de la que brotaría la decisión. Necesitaba actuar, no para vengarse de él, sino para enmendar el error de su propia vacilación. Aquella noche, la temperatura era gélida, típica del clima de Poeira Rica, donde la frialdad del poder se mezclaba con el viento cortante de la montaña.
Elara se abrazó a sí misma, sintiendo la tela gastada de su túnica, la aspereza de la madera bajo sus pies descalzos. No era solo el aire frío, sino la gélida soledad que la envolvía. Necesitaba calor, una prueba, un acto que disipara la niebla de la duda. Esta necesidad, más fuerte que el miedo, la preparaba para el inevitable encuentro. El punto de inflexión no llegó con un grito, sino con un telegrama discreto e inesperado. La compañía minera, a través de su departamento legal, envió una última oferta de indemnización, una suma irrisoria e insultante, presentada con la frialdad de un ultimátum. Aceptar la cantidad y firmar una declaración jurada de absoluto silencio sobre la causa de la muerte de Jonas. La carta no era un gesto de conciliación, era una confesión velada de que había algo que ocultar, un intento cínico de comprar el dolor de Elara y enterrar la verdad de una vez por todas. Mientras Elara leía el texto corporativo y árido, sintió una descarga eléctrica recorrerle la espalda, disipando la apatía que la había cubierto durante meses. La ira largamente reprimida estalló en su pecho, una erupción volcánica que finalmente le devolvió la concentración. No solo le ofrecían dinero, intentaban robarle la dignidad de la lucha de su marido y la suya propia. El chirrido metálico de la noche parecía más fuerte y urgente en ese instante, como si la mina misma se burlara de su sumisión. La decisión no la tomó en un momento de calma, sino impulsada por la urgencia de la indignación moral. Elara hizo trizas el telegrama, dejando que los pedazos de papel cayeran al suelo como copos de nieve sucia. Este pequeño gesto teatral fue el primer paso hacia el abismo que ahora estaba dispuesta a afrontar. Ya no era la viuda pasiva, era una mujer con un propósito, impulsada por el fuego de la injusticia. No aceptaría limosnas, exigiría la verdad. Su plan era temerario, fruto de la desinformación, pero forjado en la profunda convicción de que la prueba que necesitaba se encontraba en el corazón del complejo, en el sector de máxima seguridad donde Jonas había trabajado en sus últimas horas. Aquel lugar, vedado a cualquier empleado no autorizado, era la cámara secreta de la compañía, la bóveda de acero donde se guardaban los registros de seguridad, los planes de exploración y, según esperaba, los archivos que incriminaban al verdadero culpable de la muerte de su marido. El riesgo era colosal. Si la capturaban, no la tratarían como a una viuda que buscaba la paz, sino como a una invasora corporativa, una amenaza para el imperio minero. La silenciarían no solo emocionalmente, sino también físicamente, y el sacrificio de Jonás sería completamente en vano. Sin embargo, paradójicamente, este riesgo la liberaba. El miedo a actuar era menor que el miedo a la inacción, y la posibilidad de unirse a su esposo en un acto de rebeldía le resultaba en ese momento extrañamente reconfortante. Elara pasó la noche observando la rutina de la carretera frente a su casa. El ir y venir constante de camiones de suministros era una vena palpitante que conectaba el mundo exterior con el centro neurálgico de la mina. Fue allí, en ese flujo incesante, donde vislumbró su única oportunidad. Un camión de carga que transportaba equipo bajo una lona gruesa, aparentemente sellada, sería su caballo de Troya para penetrar la fortaleza inexpugnable. La preparación fue un ritual silencioso. Se puso ropas oscuras y ajustadas que se fundían con la penumbra y se recogió el pelo con fuerza. En la mano solo llevaba el pequeño cuchillo de acampada de Jonas, más un amuleto que un arma, y una pequeña linterna. El relicario de madera tallada yacía sobre la cómoda, un recordatorio del motivo de todo aquello. La luna estaba casi oculta. La oscuridad de la noche era densa y fría, la aliada perfecta para un acto de invasión. A las 3:20 de la madrugada,
El camión se detuvo un instante a un lado de la carretera. Probablemente el conductor aprovechó para tomar un café o revisar los neumáticos. Esta distracción fue la invitación que el Ara esperaba. Con la adrenalina a tope y el crujido de la mina resonando en su oído como una orden, echó a correr. En un movimiento rápido, ensayado mentalmente cientos de veces, abrió la pesada lona de la parte trasera del remolque, se metió dentro y la retiró, desapareciendo en el espacio estrecho y frío. Dentro del remolque olía a goma quemada, polvo y metal nuevo. Se ocultó tras unas altas cajas, segura pero confinada. El camión aceleró de nuevo y el viaje comenzó. El vehículo se balanceaba violentamente y el ruido de los engranajes era ensordecedor. Pero tras todo ello, el Ara sentía la peligrosa emoción de la misión. Había cruzado el Rubicón. La viuda había muerto y el intruso había nacido. Aquel oscuro y claustrofóbico compartimento era ahora su cámara de valentía, que la conducía al corazón de la verdad. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de hacer lo mismo? La oscuridad dentro del remolque era absoluta, pero la mente de el Ara estaba extrañamente lúcida. El constante movimiento del camión la envolvía en una tensión casi física. Sacudida, le recordaba lo frágil que era su situación. Podía oler el penetrante aceite de la maquinaria a su alrededor, y el metal helado la hacía temblar, pero no de miedo. Era la frialdad de la determinación, la certeza de que no había vuelta atrás. El remolque, que debería haber sido solo un contenedor de suministros, se estaba convirtiendo en su útero de renacimiento. Tras lo que parecieron horas, el camión empezó a frenar, y el silencio del motor al ralentí sustituyó el ensordecedor ruido de la autopista. El vehículo se detuvo con un crujido metálico que no era el habitual, sino el de unas pesadas puertas abriéndose. El Ara se pegó a las cajas, con la navaja de Jonas en la mano, cerrando los ojos para que su visión nocturna se ajustara. Oyó voces masculinas y el pitido seco de una radio bidireccional que indicaba que habían llegado a la seguridad de la caseta de vigilancia. El camión avanzó durante unos minutos más por un patio pavimentado, deteniéndose finalmente en una zona que parecía estar en el centro del complejo. El Ara esperó con tensión el momento de la descarga. La lona se levantó parcialmente y una luz intensa inundó el compartimento, obligándola a apartar la mirada. Oyó el ruido de los palés al ser retirados y el gruñido de una carretilla elevadora. Pero por suerte, la mayor parte de los suministros se descargaban por una puerta lateral, dejando el escondite tras las cajas intacto y sin inspeccionar. Cuando volvió el silencio, el Ara esperó 10 minutos, angustiosos, contando los latidos de su corazón que resonaban como tambores en la oscuridad. Por un instante, el miedo amenazó con asfixiarla. Una voz interior le preguntaba qué estaba pensando, cambiando su vida segura, aunque vacía, por una aventura temeraria. Pero al tocar el cuchillo de Jonas, la imagen de su rostro, serio y decidido, la impulsó. La vacilación era un lujo que ya no podía permitirse. Salió a gatas del remolque, aterrizando suavemente sobre el suelo de cemento, y la tenue luz de los focos lejanos reveló la escena. Él estaba en un almacén, rodeado de paredes grises y tuberías laberínticas. El aire allí era aún más frío y denso, y el crujido metálico nocturno, el sonido que la atormentaba en casa, ahora se oía amplificado. No era un gemido, era una advertencia sísmica. Necesitaba moverse rápido, siguiendo el mapa mental que había trazado a partir de los viejos diagramas de la unión de Jonas. El Ara se guió por la sombra de una montaña de neumáticos industriales hacia el edificio principal de oficinas, el verdadero corazón de la compañía. Cada paso era una apuesta. En la quietud de la madrugada podía oír el eco de sus propios zapatos, un sonido que le parecía demasiado fuerte, demasiado temerario. El paisaje era de acero, cristal y hormigón,
un laberinto de poder que parecía haber sido construido a propósito para intimidar y desorientar a cualquier intruso. Al acercarse al edificio, vio luces encendidas en el segundo piso, en el ala administrativa. Esto era inesperado. ¿Quién estaría trabajando a esas horas en el sector de seguridad? Más por curiosidad que por prudencia, se acercó a una ventana lateral, subiéndose a un contenedor de basura metálico para alcanzar la altura necesaria. El cristal era grueso y estaba sucio, pero logró limpiar una pequeña zona con la manga de su blusa. Dentro, en una suntuosa sala de conferencias con una iluminación excesiva, no estaban los capataces, sino el consejo de administración. Reconoció al director ejecutivo, un hombre de traje caro y rostro impasible llamado Victor Rourke, el mismo que había firmado el telegrama con la insultante oferta de indemnización. Estaba rodeado de otros hombres de traje y un ingeniero, todos absortos en diagramas y gráficos luminosos. Elara se quedó paralizada. La búsqueda de pruebas personales se transformó de repente en una revelación sistémica. La reunión no trataba sobre el funcionamiento diario de la mina. Trataba sobre una crisis. Rourke tamborileaba, nervioso con su bolígrafo sobre una hoja de papel, y el ingeniero señaló un gráfico que parecía monitorizar las fluctuaciones subterráneas. Hablaron de estabilidad estructural y ventanas temporales, pero las frases estaban codificadas, plagadas de eufemismos corporativos. Alcanzó a oír a Rourke pronunciar una frase completa, clara y fría como el hielo. La seguridad de la ciudad es secundaria frente al plan de beneficios. La extracción no puede retrasarse. Debe mantenerse encubierta hasta el final. A Elara se le heló la sangre. No se trataba solo de la muerte de Jonas, se trataba de un desastre ambiental inminente, una tragedia disfrazada para proteger los balances financieros. El chirrido metálico que la inquietaba en casa era, de hecho, el derrumbe de la mina. El descubrimiento la impactó como un puñetazo. Jonas no había muerto por saber demasiado sobre un colega corrupto. Había muerto intentando evitar una catástrofe que habría aniquilado a toda la comunidad de Poeira Rica. Era un héroe con una causa que trascendía su propia vida. El trauma de Elara se convirtió en un propósito. La prueba que buscaba no solo servía para redimir a Jonas, sino para salvar cientos de vidas. De repente, uno de los miembros de la junta se levantó y miró directamente hacia la ventana donde Elara se escondía. No la vio, pero su movimiento la sobresaltó. Resbaló del cubo de basura y cayó al suelo de cemento con un golpe seco y sordo. Un pequeño suspense. ¿Sería el ruido suficiente para alertar a alguien? Necesitaba salir de allí inmediatamente. Elara se arrastró detrás de un contenedor de basura, jadeando. Su mente daba vueltas. La prueba que necesitaba no era una declaración grabada, sino algo digital, un informe técnico o un código de acceso que revelara el encubrimiento. Necesitaba entrar en la sala de servidores, que sabía que estaba en la planta baja, detrás de esa ala administrativa. Con su pequeña linterna, encontró un conducto de ventilación lateral, estrecho y polvoriento, que parecía conducir al interior del edificio. El espacio era claustrofóbico y el olor a moho y metal la hizo toser. Forzó la rejilla oxidada con la navaja de Jonas, doblando el metal con un esfuerzo tremendo. El sonido del metal raspando en la oscuridad pareció resonar por todo el complejo. Dentro del túnel, el trayecto fue lento y penoso. Se arrastraba a gatas, sintiendo cómo la tierra le calaba la ropa. El túnel apestaba a abandono, a la olvidada estructura metálica de la mina. Mientras avanzaba, le vino a la mente la imagen del relicario de madera tallada. ¿Qué podría haber escondido Jonas en aquel objeto que ella había transportado con tanto cuidado? En un momento de introspección en el túnel, se detuvo.
¿Y si Jonas hubiera dejado la prueba más importante en el lugar más obvio, justo delante de sus narices, esperando que se diera cuenta de la importancia de ese regalo? Se reprochó su lentitud, su negación. El pánico la invadió. Había desaprovechado la única carta bajo la manga que su marido le había dejado. El conducto finalmente la condujo a una pequeña abertura sobre un pasillo de servicio, justo detrás del edificio de oficinas. Esperó a que pasara un guardia de seguridad. El sonido de sus botas sobre el frío suelo le recordaba constantemente que el tiempo se agotaba. Llevaba una taza de café, distraído. La rutina era la única falla de seguridad que podía aprovechar. Cuando el pasillo quedó vacío, Elara saltó, aterrizando con las piernas flexionadas y haciendo el menor ruido posible. Ya estaba dentro del edificio, en un estrecho pasillo. Las placas con los nombres la guiaron. Sala de servidores, acceso restringido. El camino estaba despejado. La puerta de la sala de servidores era de acero reforzado, con un panel de acceso digital. Obviamente era imposible entrar sin un código o tarjeta de acceso. La adrenalina de Elara empezó a desvanecerse, dando paso a una gélida frustración. Había estado tan cerca, solo para ser detenida por una barrera tecnológica. Apoyó la frente contra el metal frío, sintiéndose derrotada. ¿Era este el final? ¿Volvería a casa con las manos vacías, aún más abrumada por la culpa? La imagen de Rourke y la junta directiva, sonriendo ante los gráficos de mortalidad, la hizo apretar los puños. Necesitaba pensar en una alternativa, en un error humano. De repente, se le ocurrió una idea descabellada, inspirada por las historias de Jonas sobre la pereza de los guardias de seguridad nocturnos, la llave maestra. Recordó que la llave maestra del complejo siempre se guardaba en un compartimento de primeros auxilios para acceso de emergencia, justo en la entrada de servicio. Era una norma de seguridad que se había convertido en una comodidad. Elara corrió en silencio de vuelta al pasillo de servicio. El botiquín rojo de primeros auxilios estaba allí, brillando bajo la tenue luz de emergencia. Con la navaja de Jonas, abrió a la fuerza la tapa de plástico y allí estaba, la llave de acceso física al complejo, pero no era una tarjeta, era una llave de seguridad USB. Al regresar a la puerta de la sala de servidores, insertó la ficha en el lector auxiliar. El panel parpadeó en rojo un instante y con un clic satisfactorio, la puerta de acero se abrió. La adrenalina volvió a fluir, mezclada con una peligrosa euforia. Estaba dentro. La sala de servidores era un santuario tecnológico, fría, con el zumbido constante de los ordenadores y el parpadeo hipnótico de las luces de estado. El olor a ozono impregnaba el aire. Miles de terabytes de información, la verdad y las mentiras de la empresa se almacenaban allí en enormes racks. Elara necesitaba el informe sobre la estabilidad estructural de la mina. Se sentó en una silla giratoria y accedió al ordenador principal. La pantalla le pidió una contraseña compleja. Probó con el nombre de Jonas y fechas importantes para ellos, pero nada funcionó. El sistema era impenetrable. Otro pequeño momento de tensión, la desesperación por no obtener la prueba estaba a punto de consumirla. Se encontraba dentro del templo de la verdad, pero no podía abrirlo. Fue en ese instante de casi rendición cuando miró sus propias manos y el recuerdo del relicario la golpeó con fuerza. Si la contraseña no la recordaba, la tenía presente, el relicario de madera. Jonas no se lo habría dado como un simple adorno. Había algo más, la forma, las tallas. Notó un pequeño hueco en la base, un espacio que parecía hecho para encajar algo. La clave de la verdad se encontraba en su casa, a kilómetros de distancia.
Elara estaba dividida entre la frustración y la certeza de que la prueba definitiva la esperaba en la casa que había abandonado. Necesitaba irse, pero no con las manos vacías. ¿Qué podía llevarse para acceder al informe más tarde? Buscó frenéticamente una forma de copiar la información. No había memorias USB, pero sí una pequeña impresora de recibos conectada al terminal. En un arrebato de inspiración, decidió imprimir los metadatos de acceso, las fechas y los títulos de algunos archivos cruciales. El resultado fue un rastro de papel. La impresión era lenta y ruidosa. Elara juraría que el sonido de la impresora de vapor se asemejaba a una sirena en la inmensidad de aquella habitación. La pequeña hoja de papel salió lentamente, conteniendo información codificada sobre el protocolo 734, análisis de contención del riesgo sismológico. El crujido metálico del exterior se hizo más fuerte, más cercano y más aterrador. No era solo el sonido de la estructura derrumbándose, era el sonido de la urgencia. Elara recogió el recibo, el delgado trozo de papel, y lo dobló con cuidado, guardándolo en el bolsillo interior de su blusa. Ese era su mapa. Necesitaba irse antes de que la junta directiva o los guardias de seguridad se dieran cuenta de que alguien había accedido al sistema. Corrió de vuelta a la puerta, usando la tarjeta para cerrarla de nuevo, esperando que el sistema de seguridad del complejo no hubiera registrado la intrusión. Pero al salir de la habitación, la radio del guardia de seguridad, que se dirigía a la cafetería, empezó a emitir fuertes chasquidos. Una voz distorsionada pero clara dijo: «Intrusión detectada en el servidor principal. Bloqueo de salida activado. Alerta máxima, sector administrativo. Repito, alerta máxima». Elara estaba perdida. El bloqueo de las salidas significaba que todas las puertas y portones del complejo estarían sellados. Su huida en el tráiler ya no era una opción. Estaba atrapada en 1900, el corazón del enemigo, con un pequeño trozo de papel como única arma. La advertencia por radio fue un jarro de agua fría que destrozó cualquier ilusión de una huida fácil. Elara era ahora presa en el laberinto de acero. La salida bloqueada la obligó a buscar refugio en lugar de una vía de escape. Corrió por el pasillo, oyendo a lo lejos el sonido de botas y sirenas que se activaban. El complejo cobraba vida en una persecución. El corazón le latía con fuerza por el pánico, pero su mente permanecía serena, concentrada en el papel doblado que llevaba en el bolsillo. Se escondió en un pequeño armario de limpieza. El fuerte olor a desinfectante contrastaba con el miedo que la invadía. Presionando el fondo, sacó el recibo. Los metadatos impresos eran un complejo código alfanumérico, incomprensible para ella. La información era inútil sin la clave, y la clave estaba en el relicario, en casa. La frustración amenazaba con abrumarla. Mientras la puerta del armario vibraba con el paso de 1900, los guardias de seguridad, un pensamiento simple pero electrizante, iluminó su mente. ¿Por qué Jonas se habría molestado en tallar un relicario de madera? Algo tan personal. Si la llave era simplemente una contraseña digital obvia. El relicario, el regalo de cumpleaños, no era una caja fuerte. Era el decodificador. Recordaba los días en que Jonas trabajaba en aquel pequeño objeto, diciéndole que las mejores verdades siempre están codificadas por la belleza. No era solo un líder sindical, era hombre de símbolos. Había ignorado la poesía en su afán por la lógica. El hueco en la base del relicario no era una ranura para una memoria USB, era un lector. La verdadera revelación llegó. El relicario de madera contenía una clave digital única, codificada en la propia estructura de la talla y activada al tacto. Jonas no solo había dejado la prueba, le había dado a Elara el poder de acceder a ella, confiando en su instinto para descifrarla. Lo que ella había considerado un lapsus de memoria era, en realidad,
un acto de amor y confianza. La culpa que la consumía por haber ignorado a Jonas dio paso a una oleada de reverencia y gratitud. Él la había preparado. Sabía que dudaría en un momento de peligro y se había asegurado de que necesitara tiempo para descubrir el verdadero significado del regalo, garantizando así que la prueba no cayera en malas manos de inmediato. Era un legado de valentía disfrazado de arte. La verdad moral era que su esposo no la había abandonado en la lucha, había incluido en ella. El dolor de la pérdida era el velo que ocultaba la fortaleza que él veía en ella. La viuda pasiva murió, y surgió la centinela que Jonah conocía. La transformación fue interna, pero instantánea. En ese instante de lucidez, la sirena le pareció menos amenazante y más una llamada. El ara ya no necesitaba el relicario físico, necesitaba lo que representaba. La contraseña para descifrar los metadatos en su bolsillo no era un código, sino una acción. Tenía que hacer lo que haría volver el secreto insoportable. Recordaba las clases de sindicalismo que Jonas le había dado, siempre haciendo hincapié en la máxima. Cuando la verdad es tu única arma, úsala para obligar al enemigo a mostrar sus cartas. El papel en su bolsillo contenía la clave para la fecha y el lugar exactos del inminente desastre estructural. Tenía lo que necesitaba para llevar a cabo una farsa de vida o muerte. El encubrimiento no se limitaba a la mina, sino que afectaba a toda la vida del pueblo. El inminente desastre ambiental no era una fuga de gas tóxico, sino un colapso estructural que provocaría una catástrofe que arrasaría Poeira Rica. Rourke no buscaba proteger las ganancias futuras. Intentaba evitar pérdidas inmediatas de miles de millones y una condena segura de prisión. La fuerza oculta que el ara descubrió no era magia, sino su propia capacidad de razonamiento lógico en medio del caos, una fortaleza que Jonas había cultivado en ella. Comprendió que la única forma de usar la prueba codificada era priorizando el acceso a la información para alguien más poderoso que la compañía. Esta nueva comprensión encendió una chispa de cautelosa esperanza. El ara ya no estaba en una misión suicida de venganza. Estaba en una misión de rescate. Su objetivo no era escapar ilesa, sino asegurarse de que la información saliera a la luz. A partir de este punto de inflexión, cada paso estaría calculado para desenmascarar a la compañía, no solo para escapar de ella. De repente, el estruendo metálico en el complejo se volvió violento, un sonido de hierro al romperse que resonó por toda la estructura. El suelo tembló levemente bajo sus pies. La cuenta regresiva se había acelerado. El desastre no era inminente, era ahora. El temblor fue sutil, pero inconfundible. El crujido metálico se había convertido en un agudo y constante gemido, el sonido del fallo estructural acelerándose. El ara sabía que el tiempo se había agotado. La táctica del sigilo era inútil. Necesitaba llegar al punto más alto y visible del complejo, la pasarela de carga, el punto de mayor tráfico de comunicaciones. Su objetivo, utilizar el protocolo de seguridad para emitir una alerta de evacuación anónima, el farol que obligaría a Rourke a tomar medidas públicas. Salió del cuarto de limpieza y corrió hacia las escaleras de servicio que daban al pasillo. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo y blanco, y el complejo era un hervidero de confusión entre los guardias de seguridad y los técnicos. Se mezcló con el tumulto, pasando desapercibida en el caos que ella misma había provocado al activar la alarma de intrusión del servidor. Lo único que la guiaba era la urgencia y el recuerdo de Jonas. Mientras subía la escalera de caracol, el viento silbaba, haciendo eco de un sonido agudo que recordaba el grito de una mina bajo presión. Era un viento frío y cortante, cargado con el olor a mineral y pánico. La pasarela era estrecha,
suspendida a decenas de metros del suelo, y la vista del patio inferior era vertiginosa. Aquel era el escenario, la arena donde se desarrollaría la confrontación final. El Ara llegó a la cima y corrió hacia la terminal de comunicaciones de emergencia, un panel protegido por un cristal. En ese mismo instante oyó la voz de Victor Rourke, el director ejecutivo, resonando por los altavoces de la mina en un intento por calmar el pánico. «Es una falsa alarma, repito, todo está bajo control, vuelvan al trabajo», gritó con voz tensa y cargada de una autoridad forzada. Rourke y dos secuaces armados aparecieron al otro extremo de la pasarela. La habían localizado. La figura de El Ara, sola y menuda, junto a la terminal de comunicaciones, era un blanco fácil. El rostro de Rourke se contrajo en una furia gélida. «La viuda. Creí que el dinero bastaría para silenciarla. Ahora pagarás de otra forma», gritó, con la voz amplificada por el viento. El Ara no huyó. Estaba acorralada, pero no derrotada. El tiempo se agotaba y la verdad era su único recurso. Rompió el cristal que cubría el panel de comunicaciones con el cuchillo de Jonas. El sonido del cristal al romperse fue su último acto de desafío. Le temblaba la mano, pero su resolución era inquebrantable. «El protocolo 734 no miente, Rourke», gritó el Ara, arrojando el pequeño recibo cifrado al suelo para que el viento se lo llevara. «La mina se está derrumbando. No solo mataste a mi esposo, vas a destruir la ciudad entera por tu propio beneficio». El temblor bajo sus pies se intensificó. Rourke vaciló un instante con la mirada fija en el papel. No estaba seguro de si el Ara tenía la llave o solo la pista. Esa duda era su única ventaja. El farol estaba funcionando. Aceleró el paso y ordenó a los guardias de seguridad que la detuvieran. El Ara no tuvo tiempo de descifrar la contraseña. Tuvo que usar lo que Jonas le había enseñado sobre el sistema de emergencia. Pulsó el botón de prueba de evacuación, el código de acceso más básico, que Jonas siempre decía que era el más olvidado. El sistema parpadeó, pidiendo confirmación. Los secuaces de Rourke estaban a pocos metros. Podía oír sus respiraciones agitadas. La decisión ahora era pulsar el botón de confirmación y arriesgarse a una falsa alarma que la incriminaría definitivamente, o ceder al miedo y ser silenciada para siempre, permitiendo que la tragedia se desarrollara. El miedo a la culpa la consumía, el recuerdo de su silencio pasado. Cerró los ojos y vio el rostro de Jonas sonriendo con orgullo. La vacilación había desaparecido. No era momento de dudar, sino de actuar. Pulsó el botón de confirmación con fuerza. Una sirena ensordecedora y distintiva, una alarma roja de emergencia, resonó por toda la mina, reemplazando el eco de Rourke. Una voz robótica e inconfundible anunció: «Alerta de evacuación inmediata. Colapso estructural de nivel 3. Repito, evacuación inmediata». El caos se desató al instante. Los trabajadores que regresaban a la mina, persuadidos por Rourke, se detuvieron y comenzaron a correr en dirección opuesta. La noticia del derrumbe, proveniente del sistema de emergencias, desbordó la autoridad del director ejecutivo. El farol se había convertido en realidad. Rourke estaba furioso y hacía señas a los guardias de seguridad. ¡A por ella! Es una falsa alarma. Lo niego rotundamente. Pero los guardias, al ver la histeria en el patio y sentir el temblor constante, se detuvieron. La orden de evacuación era un instinto de supervivencia más fuerte que la lealtad. La pasarela se estremeció violentamente. Un sonido metálico al romperse hizo vibrar el aire. Una parte de la estructura más cercana a la pasarela se derrumbó con un estruendo ensordecedor. El Ara se tambaleó, pero se aferró a la terminal. Ella había provocado el caos necesario. Rourke la miró fijamente, sintiendo cómo su poder se desvanecía junto con la mina. Sabía que la alarma, aunque fuera un farol,
había obligado a la compañía a actuar. La ciudad estaba en alerta. Una investigación aprovechando la confusión y el temblor, el Ara no dudó. Se giró y corrió hacia las escaleras, ágil a pesar del miedo. Dejó atrás la figura impotente de Rourke, sumido en el pánico que intentaba ocultar. Huyó, no con pruebas físicas, sino con la certeza de que la verdad había sido dicha en voz alta. El Ara bajó las escaleras en medio del éxodo, mezclándose con la multitud de trabajadores presa del pánico que corrían hacia las puertas de salida. Nadie la miró. Todos contemplaban la mina que se estremecía bajo el peso del derrumbe. Aquel mar de rostros aterrorizados, pero ahora a salvo, era la única prueba que necesitaba. Había actuado a tiempo. Logró salir del complejo por la salida principal, caminando con la misma prisa controlada que los trabajadores. Al salir, la tenue luz del amanecer tiñó el cielo de tonos grises y naranjas apagados. El Ara miró hacia atrás y vio el caos. Ambulancias llegando, policía militar rodeando el perímetro y a lo lejos a Rourke siendo interrogado por agentes de seguridad y periodistas que llegaban con noticias de la misteriosa alerta de evacuación. La junta directiva había quedado al descubierto. Al regresar a la luz del día, el Ara ya no era la viuda culpable y afligida que había abandonado la casa en la oscuridad. Su viaje había purificado su alma de la culpa, había transformado el dolor en acción y al hacerlo, honró la memoria de Jonas con una fuerza mayor que cualquier duelo. La redención no llegó a través del perdón, sino a través de la lucha y la victoria moral sobre la indiferencia. En casa, el relicario de madera seguía sobre la cómoda. El Ara lo tomó, ya no con la reverencia de un tesoro perdido, sino con la seguridad de una herencia aceptada. Por fin vio en el regalo un mapa hacia su propia fuerza interior, una invitación a ser la guardiana silenciosa de la verdad. El pequeño objeto simbolizaba el valor ancestral de Jonás, que ahora palpitaba en su interior. El pueblo de Poeira Rica estaba despierto, pero no para trabajar. Se había evitado un desastre ambiental. La evacuación de emergencia confirmó las sospechas sobre la inestabilidad de la mina y la investigación estaba oficialmente en marcha, impulsada por el pánico y la atención de los medios. La voz silenciada de Jonas ahora resonaba con fuerza en medio del caos de la revelación y el Ara era la centinela que había dado la alarma. Su vida exterior seguía siendo incierta. Podían llamarla a declarar, su invasión sería cuestionada, pero interiormente la paz había regresado. El estruendo metálico había sido reemplazado por el sonido de los helicópteros de los medios de comunicación y las sirenas de la policía, un ruido de justicia en acción. No necesitaba venganza. La verdad y la salvación de la ciudad eran su recompensa. El Ara alzó a Lume, el perro, y contempló el horizonte de polvo y cautelosa esperanza. Había demostrado que incluso la voz más aislada, impulsada por la verdad y el amor, puede sacudir los cimientos del poder. Le susurró al viento que transportaba el polvo: la verdad siempre encuentra su camino, Jonas. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete. Aquí te esperan nuevas historias.